chicos, yo les voy a dar a conocer sobre los ángulos. Un ángulo es una abertura formada por dos semirrectas que tienen el mismo punto de origen. A los ángulos se los puede llamar con sus vértices. Propiedades de los ángulos. Los ángulos tienen ciertas propiedades que pueden ser medidas en radianes y ángulos. Los ángulos pueden medirse en radianes y en ángulos, tanto en grados como en radianes. Grados, por ejemplo, se pueden medir 20 grados, 40 grados, 60 grados y 80 grados. 20 grados en radianes equivale a 2 por pi sobre 180. Como 40 grados, que esto va a equivaler a 40 por pi sobre 180. Y esto va a dar a 2 pi sobre 9 radianes. Como 60 grados, esto va a dar equivalente a 60 por pi sobre 180. Y esto va a dar igual a pi sobre 3 radianes. Como 80 por pi sobre 180, esto va a dar equivalencia a 4 pi sobre 9 radianes. En cambio, en radianes, un gran ejemplo sería 3 pi sobre 4, y esto transformándolo en grados sería 3 por 180 sobre 4, y esto va a dar una equivalencia de 135. De igual forma, 6 pi sobre 100, esto va a ser equivalente a 6 por 180 sobre 10, y esto va a dar como resultado 108 grados. De igual forma, 2 pi sobre 3 va a ser igual a 2 por 180 sobre 3, y esto va a dar equivalencia a 120 grados. Clasificación de ángulos. Los ángulos se encuentran clasificados tanto en agudos, rectos, llanos, cóncavos, entre otros. Los ángulos poseen ciertas teorías. Las teorías de los ángulos básicamente son algunos. Teoremas sobre ángulos. Los teoremas sobre ángulos, uno de ellos es: dos ángulos adyacentes son suplementarios. Como el teorema 2 nos habla sobre los ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Teorema 3. Los ángulos consecutivos formados por un lado de recta van a sumar 180 grados. Teorema 4. La suma de los ángulos consecutivos alrededor de un punto suman 360 grados. Teorema 5. Toda secante formada con dos paralelas que son iguales, ángulos alternos internos. Teorema 6. Toda secante forma con dos paralelas, ángulos alternos externos e iguales. El siguiente teorema: dos ángulos conjugados internos entre paralelas son suplementarios. Otro teorema es: dos ángulos conjugados internos entre paralelas son externos entre paralelas son suplementarios. Otro teorema: dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos y dirigidos en el mismo sentido son iguales. En cambio, dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos, o sea, iguales, y dirigidos en sentido contrario, van a ser iguales. Otro teorema, el teorema nos dice que dos ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos y dirigidos en sentido contrario van a ser iguales. El siguiente teorema: si dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos, dos de ellos dirigidos en el mismo sentido y otros dos en sentido contrario, dichos ángulos son suplementarios. Otro teorema que nos habla es: dos ángulos agudos cuyos lados son respectivamente perpendiculares son iguales, mientras que dos ángulos tanto agudos como obtusos tienen sus lados respectivamente perpendiculares van a ser suplementarios. Y último teorema
son dos ángulos obtusos que tienen sus lados respectivamente perpendiculares. Como una referencia clara de los ángulos, no de la clasificación de ángulos, sería que, por ejemplo, los ángulos agudos son aquellos que miden desde 0 grados y menos de 90 grados, mientras que los rectos son aquellos que miden con una medida igual a 90 grados, mientras que los ángulos obtusos son aquellos que son mayores que 90 grados y menores que 180 grados. Ángulos llanos. Ángulos llanos son aquellos cuya medida va a ser igual a 180 grados. Los ángulos cóncavos, ¿qué quiere decir? Que son ángulos que son mayor a 180 grados, pero menores a 360 grados. Ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que tienen el mismo vértice y dos elementos comunes, mientras que los ángulos complementarios son dos ángulos que sumando nos tiene que dar 90 grados, mientras que los ángulos suplementarios son dos ángulos que sumados nos va a dar ejercicio sobre ángulos en el que nos pide el hallar x, por lo tanto nos da una x, x más 7, 2x y x más 2. ¿Cómo se halla esto? Por lo tanto se toma cada x a sumarlas, entonces sería x, la primera x va a ser más la segunda x más 7 más 2 más 2x más x más x y más 2 más 2. Listo. Y todo esto tiene que formar 90, por lo tanto esto va a ser igual a 90. Esto va a ser igual a 90. Listo. Entonces resolvemos. Primero tenemos que sumar las x que tengamos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5x. Por lo tanto ponemos 5x más, sumamos los números que estén solos, 7 y 2, 7 más 2, 9. Entonces ponemos más 9 y esto nos va a dar igual a 90. Listo. Por lo tanto, continuamos. Entonces, primero podemos dejar las x a un lado y los números al otro lado. Entonces, la única x que hay es 5x. Entonces, dejamos las 5x a un lado. De ahí seguimos, ponemos igual, 90. El 9, como está sumando, va a pasar a restar. 90 menos 9. Vamos a seguir. Entonces, tenemos que 5x va a ser igual a 90 menos 9 nos da 81. Ponemos 81. Siguiente. Le dejamos a la x solita. Entonces tenemos x va a ser igual a 81 dividido para 5. Listo. Y x nos va a dar igual a 16. 81 5 va a ser 16.2. Listo.
Entonces tenemos que la respuesta en X ha sido 16.2.